Bueno, gracias a todos por venir. Yo creo que Elena Peña es reumatóloga, que bueno, es una reumatóloga muy importante en la sección, que está acudiendo a la unidad, le gusta mucho el perfil de las espondiloartropatías y se está haciendo una experta. Y yo creo que no hay otra persona mejor para hablar de este tema que ella. También está acudiendo al comité de VA con oftalmología y con medicina interna. Y bueno, nos va a hablar de la importancia de la psoriasis y de las implicaciones de esta enfermedad, que ya no hablamos solo de psoriasis cutánea o articular, es una enfermedad con muchos dominios afectados y le doy la palabra. Vale, muchas gracias, Rocío. Pues yo soy Elena, quería hablar un poquillo de la artritis psoriásica porque creo que de nuestras artritis clásicas, de nuestras enfermedades clásicas, quizás es la más olvidada. Siempre hablamos de artritis reumatoide, de espondinoartritis, pero la artritis psoriásica la dejamos un poquito de lado, ¿vale? Entonces, la artritis psoriásica es una enfermedad compleja, abarca muchos dominios. Nosotros en la consulta lo que vemos son pacientes con el dominio articular, pero lo que tenemos enfrente es un paciente que lo mismo tiene una lesión cutánea pequeñita, una placa detrás de la oreja o en la cabeza que no le molesta, o a lo mejor tiene una afectación cutánea muy severa que le limita su vida diaria. También pueden presentar psoriasis ungueal, que puede ser meramente estética, un pitting, una mancha de aceite, pero puede doler. Hay pacientes que les cuesta trabajo hacer tareas cotidianas si tiene mucha inflamación a nivel del lecho ungueal. También pueden presentar entesitis, pueden debutar con una dactilitis y en un porcentaje, aquí he puesto un 5%, pero yo creo que es más, presentan también afectación a nivel axial, tanto cervical, más que la espondiloartritis, como lumbar. Pero es que además los pacientes que nosotros vemos en la consulta, más de la mitad tienen al menos una comorbilidad asociada con el impacto negativo que tiene esto en su calidad de vida. Por eso, últimamente en los cursos y en las charlas que llevamos, lo que no hablan es del concepto de enfermedad psoriásica como tal, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice la inteligencia artificial que es una comorbilidad? Pues la coexistencia de dos o más enfermedades en un mismo individuo, que generalmente están relacionadas. ¿Cómo influye en nuestros pacientes? Pues lo primero, en la calidad de vida. Hay un empeoramiento de su calidad de vida. Nos condiciona en los índices de actividad, que es lo que nosotros utilizamos en la consulta para ver cómo van evolucionando. En la elección del tratamiento, por supuesto, en cómo responden al tratamiento. Y en el concepto de psoriasis difícil de tratar, que es el acrónimo que tenemos aquí abajo, que son pacientes que han llevado más de 2 FAMES clásicos, pero siguen teniendo una actividad de enfermedad elevada. Esta diapositiva la he querido poner porque digamos que es la evolución ideal de la artritis psoriásica. Al principio los pacientes comienzan con lesión a nivel cutánea y ungueal y luego en pacientes en las que hay predisposición la inflamación progresa y llegamos a la artritis psoriásica. Pero lo que quería destacar es que ya nos insiste en que realicemos tareas de prevención con el paciente. Modificación del patrón dietético y del estilo de vida, nada más iniciar la inflamación a nivel cutáneo. Una vez que ya tenemos la artritis psoriásica instaurada, educar al paciente, reconocer síntomas, buena adherencia al tratamiento, las revisiones no saltárselas, ¿vale? Que muchas veces los pacientes, como son enfermedades crónicas, dejan de venir, ¿de acuerdo? Y también nos recalca que tenemos que prevenir las comorbilidades y las enfermedades relacionadas, ¿de acuerdo? Bueno, estas son las comorbilidades que aparecen en la artritis psoriásica, las más frecuentes, las que más vemos, las que están relacionadas con el síndrome metabólico y con la enfermedad cardiovascular, hipertensión, diabetes, resistencia a la insulina, dilipemia y sobre todo obesidad. Hay autores que consideran que la obesidad es un desencadenante, puede ser un desencadenante en la artritis psoriásica, debido a que ya nos condiciona un estado de inflamación en el paciente por la alteración de la adipocina. Hay un aumento del anti-TNF y del IL-6, del TNF y del IL-6, que provocan una inflamación crónica mantenida. Los pacientes con psoriasis tienen un riesgo de presentar un evento cardiovascular mayor muy alto. Entonces, son pacientes que tienen factores de riesgo cardiovasculares clásicos elevados y encima tienen una carga inflamatoria muy alta, inflamación a nivel de piel, articular, sistémica y todavía peor, nosotros los tratamientos que usamos, antiinflamatorios, glucocorticoides, fármacos modificadores de enfermedad clásicos, leflunomida, metotrexate, que provocan todavía más, como estamos haciendo un cóctel molotov. En cualquier momento el paciente puede presentar cualquier evento. De hecho, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en los pacientes con artritis psoriásica. Otra comorbilidad que vemos muchísimo en la consulta es la esteatosis hepática del hígado graso no alcohólico, porque pues un poco lo que hemos hablado, obesidad, que altera la adipocina, pacientes diabéticos con resistencia a la insulina y una inflamación crónica mantenida. ¿Qué vemos también mucho?
pacientes con ácido úrico alto y con gota, ¿vale? Se solapan las dos enfermedades. ¿Por qué? Hay un incremento de la producción de ácido úrico, nada más que por la hiperproliferación de los queratinocitos de la piel, ya lo tendríamos. Y también la reducción del aclaramiento por la inflamación mantenida que tenemos a nivel del intestino, que hay un aumento de la IL-23, que reduce los transportadores, y también a nivel renal. Hay un concepto ahora del que se está hablando mucho, que es difícil de decir, el SOAP, como el solapamiento de las dos patologías. ¿Cómo vemos eso? Si nosotros vemos la relación que existe entre las dos patologías, el líquido sinovial extraído de un paciente con artritis psoriásica, vemos un aumento en la prevalencia de los cristales. Si nosotros vemos una placa psoriásica al microscopio óptico, también vemos un aumento de cristales de urato. Y a nivel de laboratorio se ha visto que la inyección de cristales provoca un aumento de las células productoras de IL-17, un aumento de IL-17, y a nivel de los sinoviocitos articulares también un aumento de la producción de IL-6 y de otras citoquinas inflamatorias. ¿Qué vemos también mucho en la consulta? Ansiedad y depresión cada vez más. Aquí el porcentaje varía entre el 10 y el 30%, pero yo creo que hay más, ¿eh? Cada vez vemos pacientes, son pacientes jóvenes, pacientes en edad activa, mediana edad, tienen que cogerse bajas, se ven apartados de su vida laboral, de su vida social, y eso es difícil de asimilar muchas veces. Y otra patología que vemos mucho asociada, la fibromialgia, cada vez más, no solo en mujeres, también en hombres. Se produce una sensibilización central. Pacientes con dolor crónico tienen una alteración de la percepción del dolor. Y esto en la consulta a nosotros nos ocasiona bastante quebradero de cabeza, porque el diagnóstico de fibromialgia es clínico. Los puntos gatillo muchas veces se solapan con los puntos de entesis que puede presentar un paciente con artritis psoriásica. No es fácil diferenciar si hay inflamación, si hay actividad, o estamos ya ante otra cosa, ¿vale? Entonces, lo bueno es que ahora tenemos ecografía, nos podemos apoyar también en técnicas de imagen que nos permiten diferenciar entre las dos enfermedades. Y estas son otras comorbilidades asociadas. Aquí aparece la osteoporosis, que tradicionalmente se ha pensado que también había un aumento de osteoporosis en pacientes por la actividad inflamatoria, pero se ha visto que no. En artritis psoriásica no hay un aumento de la osteoporosis frente a la población general. Y quería también destacar un poco la malignidad, porque cada vez nos llegan más pacientes con neoactiva, neo en remisión, y esto nos condiciona mucho el tratamiento, ¿vale? Pero bueno, un poquito de esperanza porque los nuevos fármacos biológicos, los inhibidores de la IL-23, de la IL-17, ya tienen estudios en pacientes con neoplasia o en revisión o activa y estable, y no hay un aumento de enfermedad. Entonces le da una esperanza a estos pacientes de cara al futuro. Entonces, ¿qué nos dicen las guías de tratamiento? Pues la guía EULAR, el objetivo del tratamiento de artritis psoriásica es maximizar la calidad de vida, ¿vale? Y para eso tenemos que considerar las comorbilidades asociadas. Eso nos lo dicen las dos guías más importantes de la artritis psoriásica, la EULAR y la GRAPA. Y en el riesgo cardiovascular, pues lo mismo, hay que realizar una evaluación global del paciente. Riesgo cardiovasculares clásicos, los factores de riesgo clásicos, y evaluar la inflamación. Y para eso hay que optimizar el tratamiento y utilizar tanto los fármacos clásicos como los FAMED, las terapias biológicas y la terapia física, para alcanzar nuestro objetivo, que es controlar la inflamación y que el paciente pueda incorporarse a su vida normal, ¿vale? A su vida anterior. ¿Qué nos dicen? Aquí nos pegan un toquecillo a los reumatólogos, nos dicen que tenemos que estar atentos a los factores de riesgo y que tenemos que ser nosotros los que gestionemos el tratamiento de esos factores de riesgo, ¿vale? Y que usemos los antiinflamatorios y los esteroides siendo estrictos, ¿de acuerdo? Siguiendo las guías y los protocolos que tenemos establecidos. ¿Qué hacemos con el paciente para evaluar el riesgo cardiovascular? Pues aparte de la analítica básica que nosotros siempre pedimos en primera visita, deberíamos hacer un electro, medir la tensión arterial, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, cosa que, por desgracia, en el día a día de la consulta, pues no hacemos. Habría que repetir el cribado cada 3 años en pacientes jóvenes de 40 a 64 años y de forma anual en mayores de 65. Y recomiendan derivar al especialista, al cardiólogo, medicina interna, lo que tengamos más a mano, si hay un riesgo cardiovascular moderado o alto, si hay una psoriasis cutánea severa, una atomatía psoriásica, o si el paciente tiene algún síntoma asociado. Y deberíamos ser muy estrictos en los objetivos de tratamiento, que muchas veces lo pasamos por alto, ¿de acuerdo? La guía publicada en 2021, pues nos insiste un poco en lo mismo, que hay que evaluar de forma sistemática el riesgo cardiovascular y que hay que ir repitiéndolo. Aquí habla de los 5 años. Deberíamos evaluar el riesgo cardiovascular global en todas las enfermedades reumáticas que nosotros tratamos, la artritis reumatoide, la espondilitis, pero también y con especial atención en la artritis psoriásica. ¿De acuerdo? Que el hígado graso nos condiciona mucho en la actividad de consulta diaria
en el uso de varios tratamientos. Hay que tener mucho cuidado con antiinflamatorios, metotrexato, leflunomida, que ya de por sí ocasionan fibrosis hepática. Se recomienda analítica con función hepática al inicio del tratamiento. Y ya una serología sería lo ideal, que lo hacemos porque siempre orientamos al paciente hacia el inicio de terapia biológica, entonces lo solemos hacer. Y también hay guías que recomiendan que en pacientes mayores de 50 años con síndrome metabólica solicitemos una eco abdominal. ¿Qué hacemos? Para evaluar el riesgo de fibrosis en la consulta, lo más cómodo y más útil, lo que tenemos a mano, es realizar el FIS4. Entonces aquí tenemos un algoritmo de derivación que nos recomienda que en psoriasis moderada grave, artropatía psoriásica con un factor de riesgo, realicemos el FIS4. Si el riesgo es bajo, podemos seguir el seguimiento en consulta, repetirlo cada 2 años. Si el riesgo es intermedio o alto, recomienda solicitar una elastografía y consultar con el digestivo. Si la elastografía sale bien, pues podemos seguir revisándolo nosotros, y si no, ya continuar las revisiones por su parte. Esto lo he puesto aquí, realmente la enfermedad inflamatoria no es una comorbilidad, pero es que quería destacarlo porque siempre asociamos enfermedad inflamatoria intestinal con espondilitis y casi nunca con artritis psoriásica. Y en los pacientes con artritis psoriásica hay una mayor prevalencia de enfermedad inflamatoria intestinal subclínica. Entonces, tenemos que estar atentos, preguntar a los pacientes por los síntomas y derivar, ¿de acuerdo? También la uveitis. La uveitis también es una manifestación extramuscular de la enfermedad, no es una comorbilidad como tal, pero también quería destacarla para que no se nos pasara. Normalmente la más frecuente es la uveitis anterior aguda. También puedes dar uveitis intermedias y posteriores. Al contrario que la de la espondilitis, tiene un inicio más insidioso, tiende más a cronificarse y pueden ser bilaterales. La prevalencia en algunas series es de hasta el 25%, que es bastante. Las infecciones, los pacientes son pacientes mayores, muchos de ellos mucho tiempo con inmunosupresores, con factores de riesgo, entonces deberíamos tener especial atención a los tratamientos, intentar optimizarlo en la medida de lo posible y destacar también la vacunación, insistirles mucho, ¿de acuerdo? Y aquí un concepto que es difícil de explicar al paciente, y es que el paciente con artritis psoriásica, aparte de tener actividad, también tiene cambios degenerativos, como toda la población, pero es que además presenta más cambios degenerativos de lo que le toca, porque aquí entra el concepto de enfermedad residual. Esa articulación ya ha sufrido cambios, entonces son pacientes que la actividad está controlada, pero ellos siguen presentando dolor y limitaciones, y es difícil de explicar al paciente que eso ya se le va a quedar, eso es un daño crónico. Cuesta trabajo, los pacientes no lo entienden. Hay que ajustar el tratamiento a los síntomas y incidir mucho en la terapia física. Lo que hemos hablado de la gota y la hiperuricemia, hay que diagnosticarlo, ¿vale? Tenemos que acordarnos que las patologías se pueden superponer y cuando van asociadas se asocian a una peor respuesta al tratamiento. La fibromialgia influye muchísimo en la evaluación de la enfermedad del paciente y en cómo responden al tratamiento, tienen peor adherencia a los tratamientos. Hay que diagnosticarla, que no se nos pase, hay que explicársela al paciente, que es fácil, y luego tratar según el síntoma que predomine. Y hay que insistirle mucho en la terapia física, no solamente en terapia farmacológica. Y en los trastornos del estado de ánimo, pues hay que diagnosticarlo y derivarlo al psiquiatra lo antes posible para un tratamiento conjunto de cara a una mejor respuesta del paciente. ¿Y qué pasa realmente? Pues en esta gráfica lo vemos. Aquí tenemos la gráfica de artritis psoriásica, tanto para el tratamiento de la tensión arterial como para valores de dislipemia, y como vemos, en verde son los pacientes tratados y que hemos conseguido el objetivo. 35%, 20% solo en niveles de tensión arterial. Fijaos, cantidad de pacientes que están tratados y no llegamos al objetivo, y hay que la mayoría no están ni tratados. Entonces deberíamos ponernos un poquito las pilas. ¿Por qué pasa eso? Pues parte por desconocimiento del mayor riesgo, porque las consultas tienen un tiempo limitado, no dan para más, no tenemos directrices claras. Si habéis visto las gráficas de derivación del hígado graso, son de dermatología, no son de reuma. Vamos un poquito por detrás de los dermatólogos en ese aspecto. Y muchas veces no estamos coordinados, nosotros vamos por un lado, los dermatólogos por otro, atención primaria por otro. Es complicado. Muy bien, y ya está. Si el mensaje de la charla es que asociemos que la artritis psoriásica tiene asociadas multicomorbilidades y que interfieren en el diagnóstico, en el tratamiento y en el seguimiento de la enfermedad psoriásica, y que deberíamos tender a la multidisciplinariedad, ¿vale? Aquí he puesto una foto nuestra, doctor Villalón sale muy bien, y aquí tenemos una foto del servicio de derma del área 7, que la verdad que son estupendos y tenemos muy buen feeling, muy buena colaboración, pero bueno, estamos luchando a ver si conseguimos una consulta conjunta para tratar de forma un mejor tratamiento de nuestros pacientes, ¿vale? Y